Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Soy Pablo Elkin Zapata, fundador y director de Sensacional, Centro de Salud Emocional, y estamos en el club de lectura. Estamos con el libro de Mark Wolin, Este dolor no es mío. Aprendiendo acerca de esos traumas heredados y esas heridas que posiblemente a través de otros métodos terapéuticos no hemos podido sanar, pero que este tipo de lecturas y de terapias nos muestran que hay que profundizar más con algunos de estos temas que, como les digo, las terapias convencionales no han podido solucionar. Entonces llegamos a analizar la posible causa dentro de nuestro sistema familiar. Eso tiene que ver pues con las constelaciones familiares y con la psicología genética y esos temas que se están dando en este momento dentro de la hermosa ciencia de la psicología. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 9, el trauma nuclear. Las atrocidades no se dejan enterrar. En las tradiciones populares abundan los fantasmas que se niegan a descansar en sus tumbas hasta que no se dan a conocer sus historias. Los fantasmas se niegan a descansar en sus tumbas hasta que no se dan a conocer sus historias. Esta es una frase de Judith Herman en su libro Trauma y Recuperación. Y pues bueno, este es un tema que, como ella dice, es como de tradición popular. Hablar de fantasmas no es de miedo, no es de aterrarse, es entender algo muy importante que hemos recalcado siempre en las clases, y es tener en cuenta en los estados de conciencia en los que nosotros manejamos nuestras vidas, ¿sí? Tener en cuenta, saber, aprender, darse la posibilidad de tener una visión diferente acerca de quiénes somos nosotros. Ya sabemos que este cuerpo, que es el cuerpo material o cuerpo burdo, está constituido de los elementos que encontramos en este planeta, ¿cierto? Tierra, fuego, aire, agua, esos son los elementos. Ayer estaba leyendo algo buenísimo, y era que estos cuerpos que están hechos de los elementos que están en la tierra y que al polvo es y polvo se ha de convertir, también está constituido por cuerpos, plantas, árboles que han muerto, que han vuelto a la tierra, que han conformado la tierra, y en el momento en que nuestro cuerpo se forme, también se va formando de esos elementos. Y uno diría, pero ¿cómo así que el cuerpo está formado por tierra? ¿Y cómo? Sí, es que si ustedes se ponen a analizar, nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene hierro, tiene calcio, tiene fósforo, silicio, tiene todos los elementos que están en el planeta. ¿Por qué? Pues claro, una gota de semen, ¿sí? Está compuesto de su naturaleza nuclear, celular, tiene origen en material, es decir, los elementos que conforman la conformación de las células son elementos que están formados por las mismas sustancias que conforman las células, que conforman al árbol, al animal y a cualquier otra forma de vida, ¿sí? El cuerpo se va degradando con el tiempo, y polvo es y polvo se va a convertir. Entonces, como que tener en cuenta, muy en cuenta, esta forma de física, y entender que hay otro cuerpo, que es el cuerpo sutil, que es lo que sentimos, pensamos, deseamos, nuestras creencias, nuestros pensamientos, ese cuerpo sutil que no vemos pero que está allí, las emociones, los sentimientos,
no los percibimos como percibir una mesa, como percibir un libro, ¿cierto? Pero existen y se manifiestan de maneras diferentes a como se manifiesta algo material. Entonces ese cuerpo sutil es diferente al cuerpo material, eso es de tener claro. Yo no soy el cuerpo material, estoy más allá, mi naturaleza es diferente. Entonces aquí Judy Herman, cuando habla de los fantasmas o de las tradiciones populares en las que se habla de fantasmas, lo que está mostrándonos es ese cuerpo sutil. Así como cuando dicen, mira, es que en esa casa murió alguien, pero ahí quedó el fantasma, ¿no? Ahí quedó el fantasma. En la cultura de los Vedas, en el Oriente, se habla de que sí, realmente cuando alguien muere apegado a una casa, pues él no se quiere ir, pero su cuerpo ya murió. Hay una película buenísima que se llama La sombra del amor, Ghosh, muy vieja, antigua. Yo la vi hace 35 años o más, ¿sí? Y ahí se muestra algo acerca de este tema, muy lindo, de una forma muy bonita. Entonces hay que creer más en este tipo de cosas, hay que tener la mente muy abierta, darse la posibilidad de que la vida, el mundo y todo lo que nosotros significamos sea diferente a lo que pensamos, ¿ok? Para poder entender todos estos temas. Imagínense, ahorita estamos en la psicología hablando de traumas heredados, eso, Carl Jung y Freud ya hablaban acerca de estos temas, ¿sí? Hace 100 años ya se hablaba de este tema, y este tema se ha hablado hace muchos años, sino que realmente nosotros por temas culturales, sociales, religiosos, hay muchos temas que no se nos han desvelado, no se nos han mostrado como son, porque conviene más tener las mentes ahí como adormecidas, ¿no? Entonces son temas que se han tocado en todas las culturas y ya es momento de que nosotros también pues nos abramos a ellos. Para eso estamos viendo esta era de tantos cambios, esta era con la pandemia y se abrió todo está cambiando, todo está derrumbándose, los conceptos, la política, las religiones, las culturas, muchas de las que no tienen tradiciones reales basadas en sabiduría, todas esas costumbres que se han tomado solo para amañar el pueblo, la gente, y no tienen una raíz filosófica, espiritual, algo de poder, todo eso está cayendo, ¿listo? Ya ahorita la gente habla más de espiritualidad que de religiosidad, ¿ok? Entonces espero que tengan la mente muy abierta para que estos temas pues los podamos entender. Entonces esos son los fantasmas, cuerpos sutiles que no han comprendido que su cuerpo burdo ya se acabó, que llegó el momento, quedaron apegados a cualquier cosa y ahí están merodeando. Bueno, entonces dice, ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. Hasta aquí hemos aprendido a extraer de nuestra queja nuclear las piedras preciosas de nuestro lenguaje nuclear. También hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares, teniendo en cuenta que los adjetivos con que describimos a nuestros padres suelen decirnos más acerca de nosotros mismos que acerca de ellos. Y eso no solo pasa con nuestros padres, cuando nosotros adjetivos, ¿no? Es una descripción. Cuando nosotros hablamos de alguien, estamos hablando más de nosotros que de esas personas. Hemos aprendido también que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos, nuestra frase nuclear, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta por aprender es atender un puente para llegar hasta nuestro trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de nuestra historia familiar. Recuerden que los traumas que padecemos, las heridas que padecemos, miedos, bloqueos, no necesariamente son heredados de nuestros viejos, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. También hay muchas historias que nosotros traemos de nuestra infancia. También les recuerdo que habíamos hablado de ese punto
de cómo esos traumas han quedado en nuestra infancia, desde nuestra más tierna infancia. Puede ser por dos razones. Una, que no teníamos el lenguaje necesario para expresar con palabra hablada lo que estábamos sintiendo, entonces nos lo guardamos y ahí quedó. Y la otra pues era que emocionalmente no éramos lo suficientemente maduros como para asimilar ese tipo de situaciones, y ahí también se quedó. Y ahí es donde creamos las herramientas, nos ponemos las armaduras, nos ponemos la máscara para ocultar ese miedo, para no volverlo a sentir. Le tenemos miedo al miedo, no lo queremos sentir, entonces inventamos, creamos cualquier forma, ¿sí? Quedarnos callados. Por ejemplo, el mutismo selectivo es un trastorno donde quien lo padece simplemente deja de hablar o habla muy poco, selecciona lo que tiene que hablar, pero nunca te va a hablar de aquello que te causa dolor, ¿sí? Pero lo lleva a un plano en el cual ya poco a poco deja de hablar y deja de hablar, se ve como mudo, ¿no? Se llama mutismo selectivo. También les hablé en algún momento de la personalidad, cómo se crea. Recuerden que el personare es una máscara que se colocaba en el teatro griego, y la parte, hacían un hueco por donde el artista, el que hacía el representante de ese personaje, se ponía la máscara y había un hueco en la boca, que ese era el personaje, por donde resonaba, se manifestaba quien estaba detrás de esa máscara, y de ahí surgió la palabra personalidad. Entonces es una máscara, la personalidad es una máscara, ¿sí? No muestra nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia. Entonces nosotros nos ponemos máscaras para no manifestar lo que realmente sentimos, es la personalidad, y ahí empezamos a vivir nuestra vida con esa máscara que va cubriendo, son como capas, diferentes capas que van cubriendo nuestra verdadera naturaleza. Entonces también se le llama ego falso. Ego significa existir, ¿sí? Pues ego falso es una existencia falsa. No estamos mostrándonos al mundo como realmente somos, ¿cierto? Eso es muy bonito de estudiar. Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear son, por su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Ahí tienen el libro para que repasen. Hay 2 maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma. Un genograma es un diagrama de un árbol genealógico. La segunda es por medio de una pregunta puente. La pregunta puente, como vimos en el caso de Sash, ¿recuerdan el caso de Sash? El chico que quería morir, pero él quería ser abatido a tiros. Por alguna razón él se imaginaba era siendo asesinado a tiros, que él dijo, no, yo me voy a meter allá a la Casa Blanca y así apenas vean que yo me estoy acercando, entonces me van a matar a tiros, o me voy para un banco y con una pistola de mentira, y cuando esté allá entonces me van a matar a tiros. Esa era la obsesión que tenía él, era la forma en la que quería morir. Una de las maneras posibles de encontrar el trauma subyacente es formular una pregunta puente. La pregunta puente puede hacer aparecer al miembro de la familia del que hemos heredado nuestra frase nuclear. Como nuestra frase nuclear puede proceder de una generación pasada, localizar a su legítimo propietario puede darnos la paz y la comprensión, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. En el caso de Sash, la pregunta puente, ¿qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? ¿Recuerdan? Esa frase nos condujo hasta el abuelo de Sash, que había hecho daño a muchas personas siendo alto funcionario del régimen de Mussolini. Bien podemos figurarnos que los familiares de Sash no hablaban casi nunca o nunca de lo que había hecho el abuelo durante la guerra. Por expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente
Es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Una pregunta puente relaciona el presente con el pasado. Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir eso mismo que tú sientes. ¿Ok? Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, esa es una frase nuclear, yo siento que le puedo hacer daño a un niño, esa es una frase nuclear. Entonces ponemos ese miedo en forma de pregunta. ¿Sí? Piensa en todas las combinaciones que podrían expresarse en forma de miedo. Esta es la forma de encontrar la posible pregunta puente, ponerla en forma de pregunta. Por ejemplo, en el miedo de podría hacer daño a un niño, las posibles preguntas puentes podrían ser: ¿qué miembro de tu sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? Si por ejemplo por allá un abuelo tuvo un accidente y un niño murió, y ese abuelo murió pues con esa culpa, todo el tiempo vivió con esa culpa, ¿cierto? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieran daño a un niño? Un papá que abandonó un hijo por alguna razón, tuvo que salir a trabajar lejos y vivió con una culpa muy terrible, de pronto el niño se enfermó, murió y el papá se culpó por no haber estado al lado. Entonces, ¿quién podría haber sentido culpable? ¿Sí? O ¿qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos o fue entregado en adopción? ¿Qué niño de tu sistema familiar sufrió daños cuando tu papá era niño, cuando tu abuelo era niño? Sufrió daños, abandonos, malos tratos, fue entregado en adopción, ¿cierto? Allí hay una historia, un trauma triste. Entonces, estas preguntas puentes es posible que nos conduzcas hasta el origen de nuestros miedos. No siempre puede ser fácil acceder a ese origen. ¿Por qué? Porque muchos padres y abuelos guardan una reserva absoluta sobre el pasado familiar y así se puede perder para siempre una información que es muy valiosa. Cuando las personas sufren mucho, suelen intentar rehuir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos, pero el hecho de no atender al dolor tiene el efecto de hacerlo más profundo. Lo que se oculta a la vista suele crecer en intensidad. Guardar silencio sobre un dolor familiar no suele ser una estrategia eficaz para curarlo. Ese sufrimiento volverá a salir, a relucir en época posterior, y en muchos casos se manifestará en los miedos o en los síntomas de otra generación. Podrás completar tu mapa del lenguaje nuclear aunque no consigas descubrir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia el trauma familiar. Tu pregunta puente te servirá para atar cabos, aunque los detalles concretos sean imprecisos o falten. ¿Listo? Entonces también aquí nos están hablando de la importancia de mirar de frente nuestros miedos, ¿ok? Mirarlos. Hay un ejercicio que ya también creo que les había enseñado y es muy valioso, y es que si ustedes tienen miedo de hablar en público, el miedo que tengo de tirarme de un trampolín a la piscina, así sea muy bajito, ¿no? Que no sea muy alto el trampolín, cualquier miedo, hay muchos miedos que nosotros tenemos. Entonces dibujen en una hojita, una hoja, un papel bond, un tamaño carta o media carta, dibujen el miedo tal como ustedes lo perciben, así como un monstruo negro, grande, ojos grandotes, rojos, brazos con uñas grandotas, colmillos afilados, mejor dicho, lo más terrorífico que se puedan imaginar del miedo. No vayan a dibujar ahí a Elmo, ¿cierto? No, dibujen algo horrible que represente el miedo, lo doblan y se lo colocan ahí en el bolsillito,
en la cartera y andan con su miedo afuera. Esta es una forma de empezar a darle una posición diferente al miedo. Aunque el miedo es una emoción y es una emoción importantísima, ¿cierto? Pero ya empezamos a significarlo, a darle un significado diferente al miedo. El miedo no viene a causarnos daño. El miedo es una reacción de protección, es una emoción protectora, ¿ven? Pero nosotros, como genera tanto estrés, ¿cierto? Genera una emoción, esa emoción genera, lo percibimos de una forma muy desagradable, entonces no nos gusta. Pero realmente el miedo es una emoción protectora. Entonces lo vamos a ver de una forma diferente, lo vamos a tener ahí en nuestro papelito, lo vamos a guardar, lo vamos a tener, vamos a andar con él y le vamos a decir, bueno, mi querido miedo, voy a andar contigo aquí afuera, vamos a tirarnos de la piscina, vamos a dar la conferencia, vamos a hacer la charla, vamos a pedir el trabajo, eso que me da miedo, vamos a ir contigo. Y pues si se tira a la piscina con el miedo en la mano y lo ahoga, pues chévere. El miedo a tirarse a la piscina, ese miedo lo ahoga, perfecto, ok. Bueno, entonces listo, terminamos por hoy. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en nuestro Club de Lectura Sensacional, siempre con la intención desde nosotros, desde nuestro proyecto lindo, sensacional, con la intención de dar a conocer diferentes formas de pensamiento, con la intención de que tengamos más posibilidades, más herramientas para nuestra salud mental, emocional, espiritual. Esta es una forma de ver, una visión de la psicología realmente. Esto es la psicología sistémica y que se está acercando cada vez más a los movimientos del alma, como dice Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Entonces es una herramienta validada, aprobada, es científica. Así que mucho gusto. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Un abrazo para todos, para todas. Muchas gracias. Felicidades.